Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 22 de diciembre. La lección se titula La resurrección de Moisés. Oremos. Amado Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea su santo nombre. Que nuestras vidas glorifiquen su nombre. Que vivamos para alabarle. Que seamos obedientes y pongamos en alto su santo nombre, Señor. Gracias le damos por este nuevo día. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de estudiar estas lecciones y aprender más de usted. Suplicamos sabiduría para estudiarla, recibir el mensaje y aplicarlo en nuestra vida. Santo Espíritu, háblenos, enséñenos, Señor, se lo suplicamos sin merecerlo, pero en los méritos de nuestro Señor Jesús lo suplicamos todo. Amén. La resurrección de Moisés. ¿Cuán importante es para nosotros hoy la resurrección de Moisés? ¿Qué mensaje hay para el mundo entero que haya quedado escrito en su palabra que Moisés no solo murió, sino que resucitó? Todas esas preguntas las vamos a estudiar hoy. La lección comienza: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. La muerte de Moisés, muy especial, porque dice: allí murió Moisés. Deuteronomio 34, 5. Siervo de Jehová en la tierra de Moab. Pero dice el verso 6: y lo enterró en el valle. ¿Quién lo enterró? Si Moisés subió solo,
al monte, a los campos de Moab, al monte Nebo, a la cumbre del Pisga. Subió solo. Y lo dice ahí el verso 6, y lo enterró en el valle. No lo enterró arriba, en el monte Nebo, sino que fue en el valle, cerca de donde estaba acampado el pueblo de Israel. Fue un momento especial donde Dios enterró a este hombre, el cual había vivido y había conocido a Dios cara a cara. Dios lo enterró, dice, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Por qué Dios no dio a conocer el lugar de la sepultura del líder que sacó al pueblo de Egipto y lo guió por 40 años en el desierto? Para evitar que el pueblo hiciese de esa sepultura algo que no debía hacerse. Pensar y darle a Moisés algo que no es para el ser humano, para ninguno, solo para Dios. Dice allí, por lo tanto, dice ahí la lección, con estos pocos versículos, Moisés, tan crucial en la vida, o sea, tan importante en la vida de Israel, un hombre cuyos escritos perduran, no solo en Israel, sino también en la iglesia y en las sinagogas en la actualidad, murió. Moisés murió, fue sepultado. El pueblo hizo luto por 30 días. Y eso fue todo. El pueblo prosiguió su marcha. Entró, guiado por Josué, a la tierra prometida. Pero por cierto, dice allí, el principio de las palabras de Apocalipsis se aplica aquí. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Moisés murió, pero sus obras con ellos, dice, siguen. ¿Hace cuántos siglos ocurrió la muerte de Moisés? Más de 2500 años. Pero las obras que él hizo, el pueblo lo recuerda. Recordamos y estudiamos a través de sus escritos lo que él dejó, el Pentateuco, para que conozcamos mejor y obedezcamos a Dios. Pero vemos que sigue diciéndonos la lección. Sin embargo, dice, la muerte de Moisés no fue el capítulo final de la historia de su vida.
Aunque en Deuteronomio no se menciona la resurrección de este gran líder, pero en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, lo encontramos. Porque vemos que en los textos de Deuteronomio no mencionan la resurrección de Moisés. Deuteronomio 32, 48 al 50, 33, 1 y 34, 5 se refieren específicamente a su muerte, pero no dicen nada sobre su resurrección. Sin embargo, varias evidencias del texto bíblico apuntan a la idea de la resurrección, como la extraña frase: ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy, que está en Deuteronomio 34:6. Esta última parte del versículo bíblico y el mismo hecho de que se mencione a Dios como el único que participó de ese entierro indica que hubo algo especial en el entierro de Moisés. Pero vayamos al libro de Judas. Judas 9. Es un libro pequeño que está antes del libro del Apocalipsis. Y veamos qué sucede aquí y cómo ayuda este versículo a explicar la presencia de Moisés más adelante en el Nuevo Testamento. Porque aparece Moisés juntamente con Elías cuando el Señor Jesús se transfiguró. Allí estaban Moisés y Elías con él. ¿Cómo puede Moisés, si lo vemos en Deuteronomio que murió? Pero Judas 9 nos explica por qué aparece Moisés platicando con el Señor Jesús en el monte de la transfiguración. Dice el Judas 9: pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo: el Señor te reprenda. Aunque solo tenemos un atisbo, ¿qué escena increíble se describe aquí? Miguel, o sea, Cristo mismo, disputó con el diablo sobre el cuerpo de Moisés. El diablo decía: este cuerpo me pertenece. Él pecó y por consiguiente la muerte es la que lo debe de tener en la tumba. Eran las luchas que había entre Cristo por ese cuerpo inerte en ese momento, pero estaba el dador de la vida, nuestro Señor Jesucristo,
para levantarlo de esa tumba que Dios, solo Él sabía dónde estaba. Y vemos allí que al fin de ese conflicto, Moisés fue resucitado por el poder de aquel que estaba delante de ese cuerpo, Cristo Jesús, que dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Satanás no pudo ya retener ese cuerpo. Aunque Moisés había pecado, porque vemos que él pecó, como dice aquí la lección. ¿Cómo es esto? No cabe duda de que Moisés era pecador. La palabra de Dios no lo niega. Dice que Moisés pecó. De hecho, el último pecado que se le conoce fue asumir como propia la gloria que era de Dios. Era el mismo tipo de pecado que hizo el mismo Lucifer y fuera arrojado del cielo en primer término. Era el mismo pecado que cometió este ángel cubridor allá en el cielo. Pero ¿en qué consistió la diferencia? Moisés reconoció su falta, se arrepintió, pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó. No así este ángel, cuando cometió su falta allá en el cielo. Los ángeles iban y hablaban con él para que se arrepintiera y dejase ese espíritu. El mismo Señor Jesucristo habló con él para que desistiera de eso. Satanás se sintió más todavía. Dijo él: este ha venido porque lo que yo quiero hacer es tan importante y no desistiré. No se arrepintió y ya no hubo ya lugar para él en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaron contra Satanás y sus ángeles y fue arrojado del cielo. ¿Ve la diferencia? Moisés se arrepintió. El ángel Luzbel, la estrella de la mañana, no lo hizo. Por eso es que Dios, en este caso, Miguel, tenía el derecho de poderlo levantar por el sacrificio en ese entonces del cordero, que simbolizaba en un futuro la muerte del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesús. Moisés se aferró a ese sacrificio y fue perdonado. Ahora el Señor Jesús, por su sangre, decía: no te pertenece a ti este cuerpo, sino que yo lo perdoné, lo limpié porque Él se arrepintió.
Y aquí están las pruebas. Ya no pudo el Satanás decir más. Y Miguel, Cristo Jesús, llama a la vida a Moisés, pero ya no con el cuerpo que descendió, sino con un cuerpo perfecto, con el cual iba a ascender con él al cielo. Por eso dice ahí la lección: la disputa sobre su cuerpo debió de haberse motivado porque Cristo ahora estaba reclamando para Moisés la resurrección prometida. No fue algo en el cual Dios, por amor a Moisés, solo por eso lo levantó de la muerte. No, porque él se arrepintió. Pero ¿cómo pudo Cristo hacer eso por un pecador como Moisés que había violado su ley? Es una pregunta. La respuesta, por supuesto, solo podría ser la cruz. Así como todos los sacrificios de animales apuntaban a la futura muerte de Cristo, obviamente, el Señor ahora, anticipando la cruz, ordenó que el cuerpo de Moisés resucitara. Porque como les dije, Moisés ofreció por su pecado un cordero. Impuso sus manos sobre él. Depositó sobre el animalito inocente su falta, su pecado. Lo presentó delante de Dios, allí en el altar del sacrificio. Dios la aceptó. Y ahora viene la recompensa. Como consecuencia del pecado, dice, Moisés había caído bajo el dominio de Satanás. Por sus propios méritos, era legalmente cautivo de la muerte. Pero fue resucitado a la vida inmortal por el derecho que tenía a ella en el nombre del Redentor. Él permitió que la justicia de Cristo le cubriese, aunque murió. Tenía en él la vida de Cristo. Y como dice al final, Moisés salió de la tumba glorificado y ascendió con su libertador a la ciudad de Dios. Todo lo que pasó con la resurrección de Moisés es lo que acontecerá cuando el Señor Jesucristo, a la final trompeta, llame a sus redimidos. Satanás no podrá detener a ninguno que haya aceptado a Cristo y haya vivido para Cristo, se haya arrepentido de sus pecados. La muerte no lo podrá retener, porque Cristo dio su vida por ese pecador. ¿Qué me enseña a mí la resurrección de Moisés? Hay esperanza para ti, hay esperanza para mí, pero debo de vivir y hacer lo que Moisés hizo. Reconoció su falta, se arrepintió
y siguió viviendo, obedeciendo la voz de Dios. Eso debemos nosotros hacer hoy también. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía con respecto a la resurrección de Moisés. Miguel, o sea Cristo, y los ángeles que sepultaron a Moisés descendieron del cielo después que permaneció en la tumba por algún tiempo, y lo resucitaron para llevarlo al cielo. Cuando Cristo y los ángeles se aproximaron a la tumba, Satanás y sus ángeles aparecieron junto a ella y montaron guardia en torno del cuerpo de Moisés para que no fuera retirado de allí. Al acercarse Cristo y sus ángeles, Satanás resistió ese avance, pero fue obligado a retroceder por la gloria y el poder de Cristo y sus ángeles. El adversario reclamó el cuerpo de Moisés por causa de esa única transgresión, pero Cristo mansamente recurrió a su Padre al decir: el Señor te reprenda. Cristo dijo a Satanás que sabía que Moisés se había arrepentido humildemente de ese único error, que no había más manchas en su carácter y que su nombre permanecía en los libros del cielo sin mácula alguna. Entonces el Señor resucitó el cuerpo de Moisés que el diablo había reclamado. Eso está en la historia de la redención, página 177. Dios no creó el mal, solo hizo lo bueno, que era semejante a sí mismo. Pero Satanás no quedaría satisfecho con conocer y hacer la voluntad de Dios. Su curiosidad se esforzaba por extenderse a lo que Dios no se proponía que él conociese. El mal, el pecado y la muerte no fueron creados por Dios. Son el resultado de la desobediencia, la cual tuvo su origen en Satanás. Pero el conocimiento del mal que hay ahora en el mundo fue introducido por la astucia de Satanás. Estas son lecciones duras y costosas, pero los hombres las aprenderán, y muchos nunca quedarán convencidos de que es una dicha ignorar cierta clase de conocimiento, el que brota de los deseos frustrados y los propósitos no consagrados. Los hijos e hijas de Adán son tan plenamente curiosos y presuntuosos como lo fue Eva al buscar el conocimiento prohibido. Alcanzan una experiencia, un conocimiento que Dios nunca quiso que tuviesen, y el resultado será como lo fue con nuestros primeros padres, la pérdida del hogar edénico. ¿Cuándo aprenderán los seres humanos lo que ha sido expuesto tan plenamente ante ellos? Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 475. El mismo Salvador misericordioso, que designó esas ciudades temporales de refugio, proveyó por el derramamiento de su propia sangre un asilo verdadero para los transgresores de la ley de Dios, al cual pueden huir de la segunda muerte y hallar seguridad. No hay poder que pueda arrebatar de sus manos las almas que acuden a Él en busca de perdón.
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos un fortísimo consuelo, los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta. Eso está en Historia de Patriarcas y Profetas, página 553. Al final hay una pregunta para usted, allí en la lección. ¿Cómo nos ayuda este relato a comprender la profundidad del plan de salvación que incluso antes de la cruz fuese Moisés a la vida eterna? ¿Cómo le ayuda a usted este relato? ¿Cómo le ayuda a usted comprender lo que sucedió con el cuerpo de Moisés? Porque ese cuerpo también lo representa a usted, que puede resucitar en la primera para salvación y vida eterna. Si hace lo mismo que hizo el patriarca Moisés. Que el Señor le bendiga, hermano, y tenga presente esto. Que pase un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.